Muy buenas noches. Emitimos hoy nuestro segundo programa de las claves desde el Centro Ático de la Universidad Javeriana que gentilmente nos acojan. Hoy hablaremos sobre Venezuela, sobre lo que puede pasar en Venezuela, donde avanza la campaña presidencial para las elecciones de octubre. Una situación que mezcla ingredientes varios y complejos que no nos pueden ser indiferentes. En primer lugar, la grave enfermedad del presidente Chávez, cuyo verdadero alcance no se conoce. En segundo lugar, un candidato de oposición único que por primera vez llega a medir fuerzas frente a un presidente que lleva casi 14 años en ejercicio del cargo. El intento del expresidente Uribe de atizar las tensiones colombo-venezolanas, pues ha dicho que recorrerá la frontera en una campaña para ayudar al candidato Capriles. El juego de las distintas fuerzas en América Latina y una frontera caliente donde interactúan actores ilegales en connivencia con autoridades de uno y otro lado de la frontera. Son factores complejos que entran en juego en una situación donde hay mucha incertidumbre en el país vecino y que nos llevan a plantear el interrogante central de este programa. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos hoy junto a Antonio Caballero, que comparte la dirección de este programa, al historiador colombiano Medófilo Medina, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional y además catedrático de importantes universidades nacionales e internacionales, autor de varios libros, artículos y ensayos sobre política social y de Colombia y América Latina, y experto también en la historia venezolana y concretamente en el chavismo. También está con nosotros el doctor Rafael Arraiz, historiador, ensayista y poeta venezolano, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, ha sido profesor titular de la Universidad Metropolitana de Caracas, columnista del diario El Nacional, autor de numerosos libros y artículos y ensayos, algunos sobre la historia política de su país. Finalmente tenemos al doctor Marcelo Caruso, sociólogo argentino, colaborador del Espectador y de Caracol y experto en derechos humanos. Hecha la presentación de nuestro panel de hoy, vamos a dar paso a un segmento preparado por el equipo periodístico de Las Claves y que en este momento va a ser una entrevista con el editor y escritor venezolano Sergio Dávar, que nos permitirá como tener el punto de partida para abrir el debate y para avanzar en las respuestas al interrogante de qué puede pasar en Venezuela. Veámoslo. Dentro de poco más de 3 meses, en Venezuela se va a poner en juego la alternancia en un poder que desde hace 14 años ocupa el coronel Hugo Chávez Frías. Elegido democráticamente en 1998, Chávez ha ganado 14 de los 15 comicios realizados bajo su mandato, con un promedio del 60% de votos, superando un intento de golpe de Estado en 2002. Venerado por muchos venezolanos, detestado por muchos otros, Chávez ha conseguido, en cualquier caso, elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos y amortiguar los pavorosos niveles de injusticia de los gobiernos que le precedieron, distribuyendo los crecientes ingresos por la riqueza petrolera venezolana, cuyas reservas duplican a las de Arabia Saudí. Sus misiones sociales para las capas bajas de la población y la aplicación de un plan de desarrollo que debe extenderse hasta 2013 han conseguido resultados tangibles que sitúan a Venezuela en el puesto 73 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que mide los niveles de vida y educación, a 11 puestos por delante de Brasil y a 14 de Colombia. Pero estos avances sociales han ido acompañados por un talante autoritario, arbitrario muchas veces en las decisiones, chulesco en las formas y aplastante frente a sus opositores, que provoca, incluso entre algunos de los que fueron aliados del chavismo en sus inicios, un deseo de cambio en la presidencia de Venezuela. Sergio Dávar, antiguo director del diario El Nacional de Caracas, describe para Las Claves la situación. Yo pienso que la situación es una curiosa mezcla de incertidumbre y emoción. Venezuela vive hoy incertidumbre porque no sabe muy bien qué es lo que va a pasar en su futuro. Hay demasiadas nubes, demasiados nubarrones, demasiadas
sorpresas que pudieran venir de aquí a octubre, y sin duda eso llena mucho de incertidumbre. Pero también hay mucha emoción porque ya los dos candidatos principales se han inscrito, y bueno, ya estamos a 3 meses de unas elecciones que van a definir el futuro de Venezuela. Y yo creo que hay mucha emoción en todo el mundo, porque tanto los que son chavistas como los que son antichavistas piensan que en octubre van a votar, y bueno, el país va a tener que decidir cuál va a ser el futuro de ahí en adelante. Es un país muy complejo, Venezuela, y la situación hoy en día expresa esa complejidad en diferentes cosas. Es un país que atravesó ya 3 años de un gobierno del presidente Hugo Chávez, y bueno, vienen unas elecciones y como siempre eso genera muchas dudas en un mundo que hoy en día está muy complicado a nivel global, no solamente Venezuela. Con 2.200 kilómetros de frontera casi siempre difusa, persiste una especie de rivalidad vecinal entre Colombia y Venezuela. En general, todo país limítrofe, todos dos países que tienen una frontera en el medio, tienen una mirada que no suele ser muy real, sino que está cargada como de prejuicios y cosas muy curiosas. Yo creo que los colombianos siempre han visto mucho a Venezuela como un país con mucha suerte. Los venezolanos han visto a Colombia con una mirada también, bueno, ligado mucho al tema de violencia y a unas dificultades que están aquí instaladas. Pero yo creo que son dos países que se parecen mucho, muy entrañables en muchas cosas. Y yo, parafraseando a algún escritor colombiano, digo que son como dos primos que no se conocen demasiado, pero que en el fondo son muy parecidos. Y eso es lo que me parece más importante. Lo que creo es que tiene que prevalecer siempre las buenas relaciones, porque de alguna manera ahora, por ejemplo, Colombia ha recibido de una manera muy generosa a muchos venezolanos, pero también Venezuela recibió a cerca de 4 millones de colombianos que viven en Venezuela. Entonces, en fin, son dos países que tienen mucho en común y que es por lo que hay que trabajar siempre. Con un futuro marcado por la enfermedad del presidente Chávez, cuyos alcances no son revelados claramente, en medio de la presión ultraderechista de uno y otro lado, son muchos los colombianos que se preguntan, ¿qué puede pasar en Venezuela? Bueno, planteado el interrogante, propongo que empecemos porque cada uno exponga lo que en su criterio ha representado el presidente Chávez para Venezuela. Lo positivo, lo negativo, las luces, las sombras, los logros, los fracasos de lo que él ha llamado una revolución hacia el socialismo del siglo XXI. Quisiera que empezáramos por, digamos, el pivote de este programa, que es Antonio Caballero. Yo creo que Chávez es mucho más Chávez que socialismo del siglo XXI. Creo que es mucho más Chávez que revolución bolivariana. Esos eslogans publicitarios que ha utilizado y que ha venido cambiando por lo demás a lo largo de estos 13 o 14 años, no tienen ningún significado en la realidad. Lo que importa realmente es el gobierno de Hugo Chávez, que es un gobierno de tipo caudillista, como ha conocido muchos Venezuela, como ha conocido casi todos los países de América Latina. Creo que su socialismo del siglo XXI, incluso con sus relaciones con Cuba, por ejemplo, es mucho más retórica que realidad. Lo bueno, lo malo, luces, sombras, logros, fracasos. Lo bueno evidentemente ha sido el asistencialismo del régimen chavista, mucho más que porque se ha dirigido fundamentalmente a las capas más pobres de la sociedad, mucho más al lumpen que al proletariado. Venezuela sigue siendo, al cabo de casi 14 años de gobierno de Chávez, un país que vive de la renta petrolera. Chávez no ha cambiado la estructura económica venezolana, que sigue siendo un país que vive de comerse su petróleo. No está sembrando el petróleo como propuso hace muchísimos años ya, creo que fue Uslar Pietri, sino que por el contrario lo está gastando. Tiene reservas enormes, pero no ha cambiado la estructura económica del país ni su estructura social. Doctora Raiz, sí, démosle la palabra al venezolano de la mesa. Bueno, coincido en casi todos los aspectos con Antonio Caballero.
Realmente el problema central de la vida venezolana es el petróleo, y el gran reto que ha tenido Venezuela desde 1914 y 1922, cuando se descubrieron los grandes yacimientos venezolanos, es sembrar el petróleo, que fue la consigna de Uslar Pietri el año 36. Y si nosotros medimos el gobierno de Hugo Chávez en relación con ese parámetro, pues el gobierno ha sido un inmenso fracaso. ¿En qué sentido? En el sentido de que Venezuela hoy depende mucho más del petróleo que en el año 99, cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez. Es un gobierno que tuvo la suerte de llegar al poder Chávez con unos precios petroleros alrededor entre los 15 y los 20 dólares por barril, y tocó el tope en el año 2008 en 140 dólares por barril. En estos días ha venido bajando, pero siempre han sido unas cifras inmensamente mayores que las de todos los gobiernos anteriores. Y sin embargo, lo que ha podido desarrollar el gobierno es una política asistencialista, como decía Antonio, que se le ha llamado socialismo del siglo XXI, y que ha llevado a la situación actual en la que la mayoría de los alimentos que se consumen en Venezuela no se producen en el país, sino que se importan de otros países, no se ha diversificado la economía y la dependencia es cada vez mayor del petróleo. Doctor Medófilo. Evidentemente, cuando se habla de Venezuela hay que ir al petróleo, y es muy fácil decir, no se ha sembrado la renta, como decía Uslar Pietri, pero ¿qué se ha hecho en el petróleo en estos 13 años? ¿En cuánto dejó los precios del petróleo la apertura petrolera de Caldera y la gerencia de Justi? En 8 punto tanto. Y automáticamente como que el talante de los precios sube, porque sí, hay unas políticas. La recuperación, por ejemplo, de la OPEP. La segunda cumbre petrolera que tuvo lugar a finales del año 2000. Venezuela había tenido la iniciativa en la creación de la OPEP. Sin embargo, se había hecho una única cumbre, la del 75 en Argelia. La reconstitución de la OPEP intervino en la estructura de los precios, así no maneje sino el 32% de la producción mundial, pero su influencia es desproporcionadamente mayor que su participación. Luego, si en 1916, por ejemplo, las regalías eran del 3.2%, luego bajo Medina Angarita pasan al 16.6%, bajo Chávez son el 30%, y eso son políticas. Y fuera de las regalías, la renta a la producción petrolera del 50%, el hecho de que, por ejemplo, en la faja del Orinoco, que los Estados Unidos la tenían como reserva, se ha puesto a producir, están todas las compañías de todos los países del mundo, pero allí las compañías mixtas tienen el 51% de PDVSA. Hay dinero, pero ese dinero no venía como una cosa automática, fue en relación con políticas, y a mí sí me gusta mucho que ese dinero se redistribuya no a los lumpen, que dice Antonio, sino al sector informal, que en América Latina es el 50-55%, y que la Cuarta República había dejado de trabajar para ellos. Pues bien, son resultados de estos 13, casi 14 años. En esa explicación falta algo, la deuda financiera de PDVSA. ¿Cómo es posible que con esos precios y ciertamente los niveles a los que ha llegado, la empresa tenga la deuda financiera que tiene? Yo no sé si usted sabe las cifras de la deuda financiera de PDVSA en este momento. No sé si tiene idea sobre eso. Pero son cifras astronómicas, inimaginables, imposibles de comprender. ¿Cuáles son? Alrededor de 50.000 millones de dólares. Además de que no ha logrado recuperar la producción. No solo no ha logrado recuperar la producción, sino que como se reparten todo el dinero a través de políticas asistencialistas, no hay inversiones en el sector petrolero. Y esa es una de las cosas más graves que está viviendo PDVSA. Para sacar petróleo hay que seguir invirtiendo en la salud de los pozos, y eso no se viene haciendo. Por eso se vinieron los venezolanos a explotar en Colombia. Doctor Caruso. Bueno, primero
hay que entender de dónde viene Chávez, en qué momento histórico de Venezuela surge Chávez. Porque Chávez ha generado una ruptura histórica en Venezuela. Acabó con los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales acabaron con ellos mismos. Sí, pero Chávez los enterró. En la globalización, y Carlos Andrés, cuando entra con el neoliberalismo, que surge el famoso Caracazo, que es donde despiertan todos estos militares, llamémoslo nacionalistas, que defendían la renta del petróleo. El gran discurso de Chávez frente a esa globalización neoliberal es: voy a defender el petróleo para los venezolanos. Y la realidad es que se iba entregando, ya se había comenzado a privatizar gran parte de PDVSA, y Venezuela venía a ser el botín más importante que había en América Latina para las empresas transnacionales. Eso fue el boom de Chávez, eso lo vuelve, a pesar de haber nacido en una forma impopular como era un golpe de Estado, digamos antidemocrática, termina siendo la opción frente a partidos tradicionales que están siendo negados a su vez porque el neoliberalismo negaba la política si no eran los negocios y el mercado lo que regulaba, no era el Estado y sus partidos, pero a su vez termina de desarrollar una propuesta que es una alternativa completa. Vamos a cambiar, vamos a mantener en aspectos en la gente el imaginario de país rentista, pero vamos a tratar con la idea de socialismo que va construyendo, redistribuir mejor esta riqueza. Eso lo tiene Chávez donde lo tiene hoy. No es ¿Está de acuerdo cosa. usted con el doctor Medófilo de que sí ha habido? No, yo lo que quiero, sí, aparte de que estoy de acuerdo, es que quiero explicar el fenómeno sociopolítico de Chávez, que al día de hoy mucha gente cree que es porque reparte platica. Hay muchos países que reparten platica. ¿Ese fenómeno sociopolítico tiene alguna entidad propia sin la presencia personal de Chávez? No, pero ahí viene, Eso es lo que la discusión para ver. Y ahí les planteaba esa pregunta. Bueno, es el gran fenómeno de los caudillos. Correcto. Militares, que no fueron formados para trabajar en colectivo ni en partidos, han sido negados para eso, ni reconocer que los sindicatos o las organizaciones sociales tienen un papel en la economía fundamental como sujetos. Y ahí vienen las grandes dificultades de Chávez. Su gran liderazgo, que atrae, forma, pero su incomprensión, que ha sido permanente, con altibajos, con intentos, primero de formarse como político, como sociólogo, como economista, que ahora se le burlan porque se equivocó en una tabla de multiplicar. Chávez ha tenido que hacer todo eso, pero es su incapacidad de construir partido, que se equivocó al multiplicar. O sea, entonces, esas cosas que... Un personaje que se echa todo el Estado en la cabeza, como todos los líderes bastante mesiánicos que hay en América Latina, pero a diferencia de Lula, que tenía partido, de Evo Morales, que tenía, o Correa, que hay movimientos sociales que lo critican, que los empujan, en Venezuela el tejido social, producto de los años anteriores a Chávez, había sido destruido, el campo estaba vacío. Y el esfuerzo de volver al campo es real, todavía es decir, ha fracasado en gran parte. Hay dinero para quien quiera hacer una cooperativa, pero no hay vocación agrícola para retornar. Y eso es una herencia que él no ha sabido cambiar. Yo creo que podía haberla cambiado. ¿Sobrevivirá el chavismo a la desaparición de Chávez, doctor Medófilo? Creo que las transformaciones que se han dado en Venezuela no desaparecen de la noche a la mañana de un país, aunque desaparezca un protagonista de la talla de Chávez. Y hablando de esas realizaciones, no es solo asistencialismo. Cuando se invierte en educación, y se ha invertido muchísimo en educación, se está creando desarrollo, invirtiendo, diríamos, sembrando petróleo. Si hay algún campo en el que la inversión es más perdurable, es en el de la educación. Ahora, de cara a lo que está pasando en el mundo capitalista cambió los esquemas de ese ideal de que el bienestar colectivo tenía que ver con el Estado social, con una sociedad de bienestar. Todo ese patrón, todo ese imaginario se ha cambiado para convertir la seguridad en el centro. En ese sentido, lo que se está haciendo en Venezuela, creo yo que tiene un impacto histórico universal difícil de medir. Doctor Raiz. Sí, lo que ocurre es que buena parte de esas políticas asistencialistas no están dirigidas a todos los venezolanos, sino solo a los seguidores de Chávez. Y ese es el drama. Son excluyentes. Son excluyentes. Y además... No.
La Y universidad, el que se todas inscribe, las queda misiones, inscrito. las misiones están dirigidas a los chavistas. Si tú no eres un chavista confeso, no recibes el beneficio de las misiones. Eso lo reconoce hasta el mismo chavismo. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y aquí lo enlazo con otra reflexión, y coincido con Marcelo en esto. Chávez no ha podido, no ha sabido, no ha querido, y yo creo que no puede psicológicamente, crear una comunidad política. Chávez gobierna él solo, no reconoce a ningún contrario, no existen los contrarios. Ayer declaró que el candidato Capriles, él no podía debatir con Capriles porque Capriles era la nada. Así mismo lo dice. Entonces, cuando un gobernante de corte autoritario, militarista, un izquierdista premoderno, que no ha incluido dentro de su bagaje intelectual a la democracia, llega a gobernar, no es capaz de crear una comunidad política, no reconoce a ningún otro. Ese es el drama de Venezuela, que Chávez rompió la comunidad política. Y eso es lo que ahora vamos a ir viendo, lo que ha venido pasando en las elecciones más recientes. Es que Chávez puede querer romper la comunidad política, pero los venezolanos están diciendo otra cosa. Y lo están diciendo a través de las elecciones. Chávez comienza a perder las elecciones a partir del año 2007. Sí. Y no ha dejado de perder caudal electoral cada vez que se ha presentado su fórmula política en las elecciones recientes. Perdió el referéndum constitucional del 2007. Perdió las gobernaciones principales en el 2008. Perdió las elecciones parlamentarias en el 2011. Pues rompió la mayoría calificada. Es decir, en la oposición sacó el 52% de los votos y obtuvo 65 diputados. El gobierno sacó el 48% de los votos y sacó 90 diputados, con un fraude en las circunscripciones electorales, con una manipulación de las circunscripciones electorales. Esa manipulación la hacen todos los gobiernos, esa se hace en Gran Bretaña, se hace en Francia, se hace en España. Pero no deja de ser una manipulación. Naturalmente que sí, pero es una manipulación que se espera y con la cual hay que contar. No creo que eso sea una culpa particular de Chávez. Pero en el caso venezolano no había ocurrido nunca. Bueno, planteemos ahora... En el caso venezolano Chávez no ha perdido personalmente ninguna elección. Y eso hay que tenerlo claro. Eso es cierto. Todas han sido elecciones, hasta un voto muy crítico cuando quiso declarar el socialismo casi por decreto, y hubo una gran abstención. Siempre lo que está jugado es la abstención. Y lo que hay que ver aquí, que creo que es un factor cuando entremos a lo electoral, es el tema ese, que hay gente que a veces hace una forma crítica de expresarse con la abstención. Y es lo que ha venido pasando últimamente. Pero la abstención fue lo que le falló a la oposición cuando proclamó la abstención, y ahí reaccionan, y es la forma en que han ido creciendo. Pero planteemos el escenario de las elecciones de octubre. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Tiene Chávez asegurada la victoria o existe alguna posibilidad de que gane Capriles? Tengo en la revista Semana de esta semana en que hacen un promedio de las encuestas de Data Análisis y va de Interlaces, y dice que Hugo Chávez va punteando la carrera con 50.3%, mientras que Capriles va con un 30.3%. Pero casualmente no incluyen a las encuestas que le dan una situación mejor a Capriles. Yo leí ese reportaje y me sorprendió cómo no incluir Consultores 21, que es una de las encuestadoras más serias y que da una circunstancia muy distinta a estas encuestadoras que son pagadas por el gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, ¿cómo ven entonces ustedes la situación con miras a las elecciones de octubre? Tiene ganadas las elecciones Chávez con una popularidad que no ha descendido y que algunos interpretan que puede ser también por solidaridad con su enfermedad, además de que le reconocen logros en el campo social, o hay alguna posibilidad de que esta vez sí la oposición unida alrededor de Capriles pueda, pueda lograr captar a los desencantados y a los independientes y pueda marcar una ruptura y ganar las elecciones? Doctor Medófilo. Estas elecciones son muy interesantes en Venezuela, comenzando por el fenómeno de racionalización de la oposición, que logra pues un candidato de unidad, unas primarias con 2.900.000, 1.800.000 para Capriles Radonsky, es decir, eso después de esos años de boicot en que jugaron al golpe, a la huelga de
constructiva. Entonces fue un avance, eso es interesante. En estas elecciones, y viendo las diferencias que hay entre Varianzas y Hinterlaces, pues Varianzas le da una diferencia de 6.1 a Chávez sobre Capriles, Hinterlaces le da 17 puntos, en fin. Pero yo creo que hay, y las elecciones... La oposición tiene margen de maniobra todavía para remontar la diferencia. Las elecciones finalmente se ganan el día de las los elecciones, comicios, y correcto. afortunadamente en Venezuela ahora hay este voto electrónico automático donde la queja por manipulación, pues yo creo que disminuye. Objetivamente está excluida a ese nivel. Ahora, en el chavismo, viendo los candidatos, yo creo que Capriles Radonsky ha perdido mucho los papeles desde el 12 de febrero a esta parte. Ustedes comparen el discurso, lean el discurso muy breve de Capriles Radonsky, Venezuela te quiero, Venezuela querida, ¿no? Parece un poco como no para una campaña electoral, sino una reunión de niños exploradores. No, yo creo que está bien el mensaje de unidos los venezolanos, pero hay que plantear puntos. No tiene propuestas. Un periodista, Rafael Poleo, de la oposición, escribió, dijo, no se ponga, señor Capriles, a hacer proposiciones y a competir con Chávez en el terreno de las promesas. El voto venezolano es emocional, póngale emoción. Y Capriles seguramente toma nota de eso. Pero no le pone emoción. Pero entonces usted dice, para ahí, porque es que me están diciendo que ya se nos acaba el primer, ¿usted cree que gana Chávez? Tal como están las cosas. Proyectando las encuestas, sí, por supuesto. Doctor Raiz. No, yo creo que proyectando lo que ha sido el ascenso de la oposición en las últimas elecciones y las últimas manifestaciones multitudinarias de Capriles, y Chávez no puede estar en la calle por su enfermedad, de modo que Capriles le ha robado la calle a Chávez. Las posibilidades de triunfo de Capriles son enormes, como nunca antes lo habían habido. Y habría que decir, no sé si valga mi acotación, de que Capriles... Pero esto de que Capriles le ha robado las calles, pero usted no vio la manifestación en la Plaza Ibarra del 11 de pasado y justo la comparó con la de Capriles. Por supuesto, la de Capriles fue muchísimo mayor. Pero bueno, a ver, doctor Caruso quiere intervenir. Pero que le robó lo que las yo calles. me llamó la atención desde que comenzó y que lo hacen la consulta y logran unificarse por primera vez en la oposición, unidad que si pierden se va a destrozar, eso está claro porque no es un proyecto claro, es el programa que tiene la oposición y que es el programa de Capriles. Es un programa de regresivo, neoliberal, disfrazado, pero él no habla de su programa. Por eso Chávez se queja, un poco así burlándose de que nunca, no se habla de lo político de fondo, de lo programático de fondo. La estrategia de Capriles es decir, yo voy a hacer las cosas mejor que Chávez, sin polarización y con mucho amor. Pero eso no le ha ganado adeptos. Claro, es una estrategia muy inteligente. Muchísimo. Pero es decir, Capriles no es un hombre de derecha. Perdón, ¿no lo ha visto la foto saltando al muro de la Embajada de Cuba el día del golpe? No es un hombre de derecha porque sabe lo que es un hombre de tradición, familia y propiedad en su origen. Así. Eso es falso. Bueno, completamente ese está en su hoja de vida. Yo no sé. Para nada. Se lo taparon. Mira, a él lo han reconstruido. Él es un hombre reconstruido para eso, para romper la polarización, porque la polarización sin duda le ha servido a Chávez, no cabe duda. Eso que dice Marcelo. Y él está construido para romper. Yo creo que lo que hay que plantear como problema no es la popularidad de Chávez, que evidentemente es muy superior a la de Capriles, sino si Chávez va a ser el candidato del chavismo para las elecciones. Dejemos esa pregunta, vamos a comerciales y volvemos y le contestamos esa pregunta a Antonio, que me parece que nos da minutos para pensar. Ya volvemos con Las Claves. Esta era la Bogotá del trancón.
Con el nuevo pico y placa, esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. Los niños del municipio de San Diego en el Cesar recibieron en días pasados un muro de contención que los protegerá de ahora en adelante de las inundaciones que producía el río Tocaima. En el Cesar ya son 142.000 millones invertidos por Colombia Humanitaria, de los cuales 62.000 millones son para obras de mitigación y reparación. Unidos lo hacemos mejor. Soy el patrullero Martínez de la Policía Nacional. Canal Capital, el canal del rock al parque. Saludo, Canal Capital. Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al Parque Metropolitano Simón Bolívar, Canal Capital le lleva la transmisión hasta sus hogares. Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa, esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. En el departamento del Atlántico, la comunidad afectada por el fenómeno de la Niña recibió en días pasados el alojamiento temporal Nuevo Amanecer en Manatí, construido por la Fundación Santo Domingo con una inversión de 4.700 millones de pesos. 315 familias son las beneficiadas. Unidos lo hacemos mejor. La educación para la Bogotá humana, desde reflexiones educativas, pedagógicas y políticas para superar la segregación, ordenarse alrededor del agua y fortalecer lo público. TVPAN El IDER, desafíos y propuestas. Miércoles 20 de junio, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Las Claves. Abrimos el segundo segmento del programa con la pregunta que dejó planteada Antonio Caballero. ¿Llega Chávez a las elecciones de octubre? ¿Va a ser el candidato del chavismo? Doctor Caruso. Bueno, es evidente que, salvo algo excepcional, el estado de salud parece que lo va a resistir eso. Pero para mí la pregunta más importante aún es ¿quién va a ser el vicepresidente de Chávez? Porque será su sucesor en caso de deceso. Será su sucesor en caso de, o que no pueda continuar su gestión por varios años, por una enfermedad, así puede ser viva muchos años. Dejemos la ronda y contestamos su pregunta en la segunda. Doctor Arraiz. Bueno, eso la verdad es que es imposible saberlo cuando no hay transparencia en los informes médicos, porque la enfermedad de Chávez se ha manejado como un secreto de Estado, muy a la cubana, muy a los socialismos premodernos, autoritarios, militaristas, y nadie sabe realmente cuál es el estado de salud de él. Ahora, todo indica que es muy grave lo que tiene y todo indica que es una incógnita realmente saber si llega a las elecciones o no llega. Yo no sabría decirlo.
¿Usted qué piensa? Pues uno puede proyectar coordenadas de las cifras electorales, todo eso. En lo tocante a la salud del presidente es mucho más difícil, pero yo quisiera leer en las circunstancias electorales. Una persona que habla 180 minutos, me refiero al discurso del 11 de junio, canta 7 canciones, trae coherentemente cifras, interrumpe argumentación para echar una poesía y luego toma la argumentación de donde ha venido. Pues no sé, a juzgar por eso yo diría que se está recuperando y que tenemos Chávez para octubre. Que tenemos a Chávez para octubre. Doctor Antonio. Sí, no, yo tampoco sé, no tengo información clandestina sobre la salud de Chávez, pero pues Chávez tiene un cáncer al cual lleva tratándose ya bastante tiempo, un par de años casi. Sí, un año. Y naturalmente se especula sobre quiénes podrían ser los candidatos del chavismo en caso de que Chávez faltara. Si podría ser Nicolás Maduro, el actual canciller, si podría ser Cabello, Diosdado Cabello, el vicepresidente, o si podría ser el hermano de Chávez, Adán Chávez. Tampoco se sabe eso. Pero me imagino, y esta es la pregunta un poco que tiende hacia lo que plantea el doctor Caruso, es el vicepresidente, quién sería una clave, y por otra parte yo me imagino que hay un plan B, porque los chavistas tienen que pensar que hay un escenario posible que es que Chávez no llegue, o que llegando se deteriore tanto que tenga que dar paso a su sucesor. ¿Ustedes piensan que el chavismo está dividido entre un sector, digamos, el militarista, el más militar, el que lo acompañó en el golpe, y un sector más civilista, encabezado por Maduro, por Jagua? Inclusive han dicho que Chávez le habría dicho a Maduro en un momento dado que tendrían que pensar en un sucesor porque él no estaba muy bien. ¿Ustedes cómo ven eso en el chavismo? Sí, mira, estos procesos, digamos, que no surgen más que históricamente, se dan sobre la marcha con caudillos, con líderes, Vargas, Perón, Velasco Alvarado. Son procesos que tienen la gran dificultad y a su vez la gran fortaleza de que expresan a muchos sectores sociales. Sectores de empresariales que están viviendo de PDVSA, están en el proceso, sectores populares, trabajadores divididos. Y eso, a la hora de dar los saltos, porque están avanzando en un discurso que no siempre es la realidad, comienza a generar interiormente un debate muy fuerte. Y hasta lo que se ha llamado siempre las confrontaciones e intereses, es decir, de fondo. Había un sector que ya se retiró, que era Miquelena, que representaba un sector del empresariado nacional y que estalló con Chávez cuando surge la propuesta del socialismo. Y hoy en día yo diría que queda un sector que es el sector de Diosdado Cabello, que son los militares, que tienen un fuerte peso en la economía, sobre todo en el área de distribución del petróleo, y donde hay muchas partes, y con razón se ha criticado la corrupción que allí pueda existir, que es histórica en Venezuela, porque eso viene de siempre, y que también hay en otras gobernaciones que no son chavistas. Pero este sector es un sector con el cual el propio Capriles sabe que va a tener que gobernar si llegara a ganar, porque tiene un peso muy fuerte en el control de la gestión del Estado, sobre todo el área del petróleo. Ese sector, yo creo, va a representar un sector más conservador dentro del chavismo, porque son sus privilegios políticos en última instancia, y hay un sector popular, social y del propio partido que se ha ido construyendo más debajo en las regiones que en la cúpula, porque la cúpula es suplantada permanentemente por los líderes fuertes, que también está exigiendo avanzar realmente al socialismo o a un proceso más distributivo e igualitario. O sea, hay pugnas internas. Y yo creo que eso se va a agudizar y que lo que pasó en el peronismo, va a haber en algún momento un choque que, yo decía, la crisis del chavismo va a venir más de adentro que de afuera. Pero se puede hablar de un chavismo en el sentido en que se habla del peronismo justamente. El peronismo es una cosa que sobrevivió a Perón, sobrevivió no solo a Perón, sobrevivió para empezar al derrocamiento de Perón y luego a la muerte de Perón.
Luego es la división del peronismo en peronistas de derecha, de izquierda. Menem es peronista, también Kirchner es peronista. Correcto. Los montoneros son Pero peronistas. es porque hay una base social y a la cual todos quieren vivir Sí, de pero- ella, electoral. Pero hay otro elemento, que es el que usted menciona, que son Sí, los sí. militares. Los militares han sido, desde Páez, después de la independencia, el eje de la política en Venezuela. Siguen siéndolo. ¿Los militares qué son? Dicen que un 20-30% Militarista. es chavista, otros están en la Constitución. Mira, Constitución que fue enormemente criticada cuando la hizo Chávez por la oposición, y hoy todo el mundo se coge de esa Constitución, lo cual hay que ver que fue un progreso que dejó Chávez, esa nueva Constitución. Y hay otro sector claramente antichavista. Yo creo que están repartidos en partes iguales. Ese equilibrio lo mantenía con la presidencia Chávez. Ahora, todo eso va a salir a juego, pero la presión social es muy importante en Venezuela, porque si bien no hay un gran tejido social, la movilización, sea de la oposición como del sector chavista, se da en la calle permanentemente y la gente se expresa. Y el que suba allá, si Capriles gana, no puede echar atrás nada de lo que hizo Chávez, pero no podrá tocar por ahora esos sitios de privilegio también de los militares. ¿Por qué? Porque, entonces, y ese es el equilibrio de Chávez, tener eso tranquilo un poco y trata de ganar tiempo construyendo una base social mucho más, digamos, politizada. Si lo ha logrado o no, lo va a mostrar todos los acontecimientos. Yo no podría decir que esto ya se puede decir que sí, o que fracasó, o que no fracasó. Doctora Raiz está que se habla. No. Sí, la lengua está... Usted es argentino, ¿no? No se nos El olvide. peronismo es peronismo. Lo que ocurre es que todo el liderazgo de Chávez se ha instaurado sobre una figura mesiánica, sobre el culto a la personalidad. Y el drama que está viviendo el chavismo con la enfermedad de Chávez es que con un desenlace fatal en relación con Chávez, las posibilidades de triunfo con otro candidato son mínimas, son casi inexistentes, porque todo el chavismo, por voluntad de Chávez, no porque las cosas hayan salido contra su voluntad, todo el chavismo se instaura sobre el culto a la personalidad de él. Entonces el tema es muy complejo para ellos, para ese sector. En relación con lo que planteaba Antonio, si una vez desaparecido Chávez en algún momento de la historia, el chavismo sobreviviría como un peronismo, yo creo que sí, pero no en los términos del peronismo, porque en la Argentina el peronismo es casi que un fenómeno cultural, y yo no creo que en Venezuela con el chavismo vaya a pasar eso en el futuro, sobre todo por los movimientos de la propia izquierda que respalda al chavismo y que se ha ido separando del chavismo y que vienen construyendo una alternativa de izquierda democrática distinta a la izquierda autoritaria y militarista que ha construido Chávez. Esa izquierda democrática representada por todos los chavistas de la primera hora y que ahora están con Capriles, por supuesto que van a sobrevivir y van a crecer en un mundo en el que hipotéticamente ganase Capriles. Yo creo que está muy claro que Capriles tiene clarísimo, y la oposición venezolana, que si hay algo que hay que hacer en Venezuela es restituir la comunidad política, reconocer al adversario, no perseguirlo, y convivir políticamente con el adversario, que es precisamente lo que Chávez no ha hecho. Por eso la bandera que levanta Capriles de la unidad ha tenido tanto calado, porque los venezolanos tienen 13, 14 años viviendo en medio de una división prácticamente fratricida en la que nadie ha sacado nada bueno de eso. Incluso, para terminar, los sectores democráticos del chavismo, que los hay, y son muchos, repito, los sectores verdaderamente democráticos del chavismo, piensan en que lo primero que hay que hacer es reconstituir una comunidad política con la oposición, que este modus vivendi en el que hay un señor absolutamente dominado por el narcisismo que no reconoce la existencia de ningún otro ser humano no puede continuar en Venezuela. Doctor Medófilo. Ha transcurrido exactamente un año después de la primera operación en La Habana de Chávez. Y un año es corto tiempo, pero son de todos modos 365 días y ha tenido
la virtud, esta duración de que más allá de lo que digan hacia afuera, los sectores dirigentes del chavismo han tenido que pensar y la disminución de la presencialidad de Chávez ha hecho que se coloquen en la escena figuras políticas y ha ganado espacio Maduro, por ejemplo. Pero no es solamente Maduro, no es solamente Adán, es una persona que a mí me impresiona como dirigente político, como es Jorge Rodríguez, que fue alcalde, que actualmente dirige la campaña, es un civil, todos los que he nombrado son civiles, Elías Jawa, por supuesto Ramírez, el de PDVSA, Rodríguez Araque, el que está ahora de UNASUR. Entonces hay un equipo civil. Desde luego está Diosdado, están los militares, pero hay un equipo civil, hay, digamos, fórmulas de recambio. Otra cosa es que hasta hoy el chavismo de la calle, el chavismo de base, no se imagina, no se quiere proyectar en una escena sin Chávez. Pero ahora, en cuanto a partidos políticos, yo leo lo inmediato en la campaña. Por ejemplo, no es hoy solamente desde el punto de vista del chavismo el PSUV, volvió Podemos, el pequeño Partido Comunista también, volvieron otras organizaciones, se ha vuelto a la fórmula no del partido único, no del peronismo, se ha vuelto al gran polo patriótico. Y en su discurso del 11 Chávez dijo, necesitamos desarrollar una política abierta hacia las capas medias, a los sectores medios de Venezuela, que ha habido. Esa fue la reacción de Chávez cuando vio que estaba retrocediendo el chavismo y morigeró su discurso y empezó a tratar de ser más incluyente. Eso siempre lo hace. Yo creo que es decir, lo que se ve es un discurso, lo que se ve es esta apertura y no el señalamiento cuando creó el PSUV que no podían existir otros partidos. Yo creo que ha habido una asimilación y un análisis de la experiencia y bueno, que tú digas que eso siempre Antonio, lo hace, pues bien, que haga esas aperturas. Bueno, todos hacen todo, la política da para todo, ¿no? Es dinámica, como dicen. Doctor Antonio, ¿qué opina usted de todo esto? Que falta un elemento, no hemos hablado suficientemente de ese elemento. Caruso se refirió a él, son los militares, y son unas declaraciones del general Rangel, que es actualmente ministro de Defensa, diciendo que en ningún caso los militares aceptarían un triunfo de la oposición. Un triunfo de la oposición. Entre otras, hay otro factor en los militares, y te lo interrumpo, que es que dice el llamado cartel de los soles que estarían generando un plan B porque tienen que buscar blindarse frente a la posibilidad de un triunfo de la oposición, que no se puede descartar del todo, porque están en la lista de Clinton, porque tendrían miedo a la extradición, en fin. Ahí hay un factor que está jugando y que está pesando mucho. Eso lo dijo el general Rangel Silva hace ya unos cuantos meses, Antonio, y hace 3 días el general García Carneiro dijo muy claramente que las Fuerzas Armadas reconocerían el triunfo de Capriles. Yo me quedé asombrado con la noticia, hace 3 días. Lo dijo muy claramente y García Carneiro es de las piezas principales del militarismo chavista. Ajá. De modo que el tema militar es complejo y también, digamos que en la Constitución está bastante claro el papel de los militares y la oficialidad media, no reconocer un triunfo de la oposición supondría unos pasos para los que Venezuela me parece que no está en condiciones de dar. No reconocer el triunfo de la oposición es que el chavismo militarista se declare que asume la dictadura militar. Vamos a estar claros en eso. Se habla de una ley de emergencia, se hará un comité antigolpe. Esa es otra digamos que esa es otra estrategia, pero planteados en la situación de que la oposición gane las elecciones y alguien no lo reconozca, de lo que estamos hablando es de una dictadura militar, no de otra cosa. De otra cosa. ¿Qué opinión les merece unas recientes declaraciones del presidente Santos diciendo que Chávez representa un factor de estabilidad en el país y que fue mal recibido en Venezuela? Bueno, por supuesto que fue muy mal recibido. Unas declaraciones como las que dio el presidente Santos en ese sentido. De todos modos, intentando entender lo que quiere decir el presidente Santos,
me parece que lo que quiere decir es que hay un statu quo con Chávez y las fuerzas insurgentes o las fuerzas irregulares en Colombia, y que ese statu quo se mantiene con Chávez. Chávez fuera del poder, seguramente ese status quo cambia, con toda claridad cambiaría. En ese sentido interpreto yo las declaraciones del presidente Santos de Chávez como un factor de estabilidad, es decir, las cosas están así y se mantienen así porque él está allí. Doctor Medófilo, ¿a usted que le gusta esas lecturas entre líneas? Yo creo que no es bueno que los mandatarios y los dirigentes políticos se pronuncien explícitamente sobre la política interna y particularmente en coyunturas electorales. Fue el completo desdoro para Capriles Radonsky tener que salir a decir, mire, doctor Uribe, contrólese, no necesitamos esos apoyos. Del oso, sí. No, entonces yo creo que no es bueno. Ni el uno ni el otro. Sí. Antonio. Y lo que dijo Capriles de que él no conoce al expresidente Uribe, eso es cierto, porque hay una cosa que hay que apuntar que quizás desde Colombia no se vea con tanta claridad. Capriles tiene 39 años y todo lo que ha logrado en política, la elección de diputados, las 2 alcaldías y la gobernación, lo ha hecho sin el apoyo de las fuerzas de la llamada Cuarta República. Cuando él dice que él no conoce a Uribe, eso es cierto. Cuando él dice que él no le debe nada a los viejos adecos o a los viejos copellanos, eso también es cierto. Y desde aquí no se ve completamente claro. También la circunstancia con Poleo tiene que ver con eso. Es la vieja política venezolana reclamándole a Capriles que en alguna medida no los está tomando en cuenta. Y Capriles diciéndole, es que yo he hecho todo esto sin ustedes. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta. Sí. Doctor, a ver. Pero mira, es que dice el doctor Arraiz que Capriles no le debe nada a los adecos. Estoy de acuerdo. En el 2000 estudiaba yo ese partido, Primero Justicia, Leopoldo López, Borges y Capriles. Me parece un partido, por supuesto, de derecha, pero moderno, en fin, en algunos aspectos civilizacionales avanzados. Pero ¿qué pasa? No tiene que ver nada con los adecos, por supuesto, porque de alguna manera los adecos representaron el estado de bienestar. En cambio, el doctor Capriles Radonsky es neoliberalismo químicamente puro. Pues su gobernación en Miranda no ha demostrado eso, doctor Medardo. Ha sido asistencialista, lo cual lo incluye el neoliberalismo. Todo lo contrario. Que haya sido asistencialista en Miranda no niega lo que tú dices de que pueda ser neoliberal. Pero las focalizaciones. Pero también es cierto que en determinado momento los adecos eran casi socialistas, digamos, la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. La segunda era completamente neoliberal. Se provocó el Caracazo. Eso es una propuesta desarrollista avanzada. Bueno, yo les cuento una infidencia. Me dicen que en una reunión que tuvo con una persona muy cercana al presidente Uribe, Capriles le dijo, por favor, usted que es cercano y que le habla al oído a Uribe, dígale que no me ayude, que muchas gracias, y hágale saber, le dijo, que yo no soy un hombre de derecha, que yo soy un hombre que cree en que se tiene que construir sobre lo construido, profundizar las misiones y digamos, rectificar el rumbo de lo que consideramos que va mal, hablando pues de desabastecimiento, destrucción de valor industrial, de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes piensan que... ¿Me permites una infidencia, sí, señor. María Elvira? Los artífices de la candidatura unitaria de Capriles son los primeros izquierdistas de Chávez. O sea, quienes han ido urdiendo los apoyos a Capriles son básicamente el gobernador de Lara, que es Henry Falcón, que es un hombre de izquierda democrática que estuvo con Chávez durante mucho tiempo, Eduardo Semtey, que es un hombre de izquierda de toda la vida, que estuvo con Chávez mucho tiempo. Eso que dice Capriles, que él no es un hombre de derecha, eso es cierto, y quienes están acompañando su equipo en mayor medida es la izquierda democrática que se ha desprendido del chavismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Planteemos el siguiente escenario, planteemos la posibilidad de que gane la oposición. La oposición está unida,
digamos, lo que uno ve un poco como ciudadano de a pie del vecino país es que está unida en función de la oposición a Chávez. Llega la oposición al gobierno, ¿tendrá gobernabilidad? ¿Será posible, digamos, hay una estructura que permita la gobernabilidad y que realmente haya una unión programática más allá de la unión que apunta a ganarle a Chávez? Mira, sí, disculpe. Cuando Santos habla de factor de estabilidad regional, yo agregaría. Sí. Está pensando en lo que es hoy UNASUR, una cantidad de gobiernos progresistas que hay en América Latina, nacionalistas o de izquierda, y Chávez ha demostrado que cuando lo tratan bien, se lleva bien, y que también tiene necesidades económicas, tiene necesidades de alimentos, y la relación comercial con Colombia es natural. Eso es creer que trae carne de Argentina o de Brasil. Es mucho más costoso y sin duda hay que propiciar ese desarrollo de los dos países económicamente, muchas veces por encima de las miradas ideológicas. Yo creo que eso ha sucedido siempre, eso ha sido la Comunidad de Naciones. Pero a su vez creo que lo que está sintiendo, apostando y pensando, y algo lo decía el doctor Arraiz, es el tema de una propuesta a futuro de paz en Colombia. Él quiere tener intermediarios para eso. Los mensajes que ha dado la oposición en toda su diversidad venezolana, a través de López, sobre todo, que fue el que vino y se abrazó con Uribe, y la ida allá de José Obdulio, han sido unos mensajes muy agresivos, que van en el fondo contra la propia propuesta y que tiene Santos y que lo diferencia un poco del gobierno anterior. Entonces, allí es un juego. Yo no creo que si ganara la oposición Santos no va a hacer acuerdos con Capriles, él lo va a hacer igual, claro, y eso está claro que es del momento. Pero hay que pensar también en lo que es la geopolítica de Colombia, que pretende un liderazgo en el Pacífico y necesita mantener la relación con el liderazgo de los gobiernos de UNASUR, y en ese sentido Chávez le ha sido un puente que es bien interesante para Colombia, que a veces es menos radical que el de Correa, ¿no? O que los propios brasileños que tienen sus propios intereses económicos de control en la región. Entonces, hay afinidades en esto, tanto porque son países bastante complementarios en muchos aspectos, que yo creo que eso es lo que explica eso. Ahora, la posibilidad, y yo quería extenderme un poco, de ese gobierno de la oposición en este contexto, ese es el otro factor de estabilidad. Venezuela es desestabilizado, como hicieron en Irak, suponte. Estados Unidos nunca ha pensado, lo tuvo en sus planes, pero intervenir militarmente en Venezuela sería reproducir Irak peor. Entonces, hay líderes que pueden no ser del agrado de ellos, pero que le dan confianza, le han mantenido el negocio del petróleo, las relaciones. Yo creo que el gobierno de la oposición, en esa, me parece por ahora bastante poco posible situación, tendría un movimiento social muy fuerte, con una exigencia mucho mayor que la que tiene hoy Chávez, siendo no por destruirlo, sino porque a Chávez le aguantan cosas que no se lo van a aguantar a Capriles. Me parece acertada el vuelco que le da sobre las declaraciones del presidente Santos, que seguramente no quería referirse a la situación interna, sino a la situación regional, y desde ese punto de vista es interesante. La carta chavista hoy para el interés nacional colombiano, desde varios puntos de vista. Desde la política exterior, pues Chávez ha tenido uno que otro gesto de distanciamiento en relación con los Estados Unidos. Tener un sector más radical al lado entra en los planes para el tema del entendimiento de las negociaciones para el conflicto interno. El que haya una fuerza de izquierda en Venezuela que hable otro lenguaje hacia las guerrillas colombianas parece ser más interesante, puede tener alguna eficacia. Bueno, se nos acaba el programa, aquí podríamos hablar indefinidamente porque el tema de Venezuela, aparte de complejo, es sumamente interesante para los colombianos. Los esperamos el próximo martes a una nueva edición de Las Claves. Por favor, si quieren enviar sugerencias, preguntas a debatelasclaves@gmail.com. Buenas noches, los esperamos el próximo martes.